Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Viejo Chamorro, el programa de la afición del Marto. Antes que nada vamos a hacer un pequeño repaso de la jornada para saber los resultados que nos ha dejado. Los filiales del Melilla y del Granada empataron a 0. Atlético de Mancha Real empató también a 0 con el Palo. Victoria de la Arena de Armilla en casa frente al Torre del Mar. El Churrana también ganó en casa por 1-0 a nuestro vecino de Porcuna. Mija ganó 1-0 a Laurino, nuestro próximo rival. Empate a 0 entre Torreperogil y Motril. Marbellí ganó 1-0 a la Unión Deportiva San Pedro. Y el Huétor Tájar y Huétor Vega se jugará el próximo miércoles, debido a que hay algunos jugadores de estos equipos que están disputando un mundial de universidades. No me pregunten qué es esto porque yo tampoco lo sé. El caso es que se jugará el miércoles a las 8 este partido. Por último, nuestro Marto finalmente empató 1-1 en el derbi del Aceite. Fue un partido intenso, emocionante, de tirones, con fase de dominio de ambos equipos. Menos mal que nos repusimos rápidamente al gol inicial del Torredonjimeno ya en la segunda parte, precisamente cuando mejor estábamos jugando. Por tanto, 1-1 fue el resultado final, volviendo a meter nuestro gol Mosquera, como ocurrió ya en la primera jornada. Este punto digamos que no contenta a ningún equipo excesivamente, pero tampoco amarga a ninguno. Las sensaciones siguen siendo positivas pese a que no estrenamos el casillero de las victorias, pero tampoco perdemos pese a tener un inicio de temporada muy duro, compitiendo muy bien ante dos equipos que prometen estar en la parte alta. Tampoco me voy a extender mucho ya que hicimos el postpartido con los compañeros de la prórroga, que pueden escuchar en diferido desde Twitter, en un espacio que se abrió esa misma noche, como ya les comenté en el anterior episodio. La próxima semana nos desplazamos a Laurín el Grande, donde nos enfrentamos a la Laurino, un equipo que tiene un objetivo más acorde al nuestro, o similar. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los protagonistas del partido tras el pitido final. Hoy estoy aquí con el goleador del partido, David Mosquera, tras finalizar el derbi del Aceite con resultado de 1-1. Bueno, David, hemos arrancado la temporada con 2 empates, 2 rivales complicados que parece que van a estar arriba y la victoria de momento se resiste. ¿Es algo que os ponga nerviosos? No, para nada. Nosotros seguimos trabajando, al final hemos empatado pero tampoco hemos perdido. No ha sido, hay que decirlo, que no ha sido nuestro mejor partido, pero igualmente te digo que seguimos sin haber perdido. Y ahora pues hay que hacer bueno el punto de hoy también y el punto de Granada en Alaurín. Alaurino parece que sí que va a ser un rival más de nuestra liga, ¿no? Que va a tener un objetivo similar al nuestro. ¿Vais motivados, a pesar de que todavía no ha llegado esa primera victoria, a Laurín el Grande? Sí, nosotros vamos motivados a cualquier partido, ya sea el Alaurín o el que sea. Además, nosotros vamos a ir siempre a por la victoria. Hoy no ha podido ser, ni el otro día, que casi lo conseguimos, pero vamos a seguir. Esto es poco a poco, partido a partido, como dice Simeone. Hablando ahora ya del derbi del Aceite, del partido de hoy, hemos tenido un arranque complicado en el que no conseguíamos salir con el balón jugado como acostumbramos. ¿Qué ha pasado en esos primeros 20-30 minutos que ha conseguido desactivar ese centro del campo, el Torredonjimeno? Sí, es verdad que, bueno, como decía antes, no ha sido nuestro mejor partido, la verdad. Y creo que hay que darle también mérito al Torredonjimeno, porque ha estado muy bien en la presión en los primeros 20 minutos y nosotros no hemos sabido cómo llevarlo, el partido. Y en lo que respecta a ti, David, el segundo gol en la segunda jornada, vas a gol por partido, va a ser difícil mantener ese ritmo goleador. La pretemporada también con muy buenas sensaciones. ¿Cómo te ves? ¿Has caído de pie en Marto? Sí, bueno, la verdad que por esa parte estoy contento. Una pena no hacer un gol que dé la victoria del equipo, pero bueno, al final yo voy a seguir jugando como estoy jugando y seguir marcando goles, a ver cuántos puedo. Pues muchas gracias, David, te esperamos en el Viejo Chamorro más adelante para hablar detenidamente y ha sido un placer hablar contigo en este postpartido. Perfecto, muchas gracias. Gracias, tío. Como dice David, estamos empezando la temporada, hay que ponerse nervioso y toca afrontar cada partido con mucha motivación y todos unidos. En esta línea también fueron las declaraciones de Antonio Bueno, nuestro entrenador, el cual analizaba el partido así.
Bueno, Antonio, reparto de puntos en el derbi provincial, ¿cómo lo has visto? Valoración del mismo. Bueno, pues creo que dos partes totalmente diferenciadas, donde en la primera parte nos ha costado entrar en el partido. Hemos pecado, creo que, de tener demasiada intensidad que nos ha hecho tener mucha precipitación, nos ha costado entrar con balón y nosotros somos un equipo que nos gusta llegar al campo contrario con ese balón controlado. Son momentos en el partido, esos primeros minutos, donde ellos físicamente estaban muy bien, esa intensidad defensiva que no éramos capaces de poder salir de esa primera línea de presión y nos ha costado mucho. Ellos creo que en la primera parte han tenido las ocasiones más claras y luego es verdad que en la segunda parte hemos ajustado la presión, hemos ajustado cuando nos teníamos que meter un poquito más, por dónde podíamos hacerle daño y creo que en la segunda parte cuando mejor estábamos ha venido el gol de ellos. Suerte que hemos podido empatar rápido, que ha sido 1 minuto o 2 minutos después y creo que han sido nuestros mejores momentos del partido. Ya es verdad que con los cambios de ellos al entrar jugadores dinámicos por banda suya, creo que esos últimos 10-15 minutos ya han estado un poquito mejor, han ido a por el partido y bueno, al final un punto creo que bueno para los dos, donde estamos a principio de temporada, lo importante es puntuar, primer partido en casa, contra un gran rival que seguro que va a estar en la zona alta por todo lo que ha firmado, por el presupuesto, por todo, por la categoría que tiene ya en esta categoría, los años que lleva, así que seguir trabajando, seguir sumando, que es importante. La clave quizá en el centro del campo, ¿no? Porque había que amarrar bien a Sergio y Juanfran, ya sabemos la calidad que tienen ambos, ¿no? Sí, al final son jugadores diferenciales de la categoría. Juanfran para mí creo que es en medio campo el mejor futbolista de la categoría con diferencia y es verdad que no hace mucho daño, sobre todo sus llegadas de segunda línea y esos primeros minutos que nos ha costado ajustar esa presión, que encontraba muy cómodo a Sergio Muñoz o encontraba muy cómodo a Juanfran en campo contrario, ahí no hacía mucho daño cuando ellos ya se perfilaban hacia nuestra última línea y es lo que tú dices, al final son jugadores diferenciales que como la de 1 metro creo que nos ha costado entrar y lo bueno que esa primera parte que cuando peor hemos estado nos hemos ido con 0-0 en el marcador. Lo bueno es esa rapidez del empate, tanto el empate que luego al final incluso ellos han tenido ocasiones, pero nosotros casi al final hemos visto esa falta que ha sacado Torner, que la grada ha cantado gol, que podía haber sido el 2-1. Sí, al final creo que ha sido un disparo que ha dado en el palo de Navas que ha dado seguido después del gol nuestro, nosotros la falta de Tornel, luego han sido llegadas de uno y otro sin tampoco, que al final son típicas jugadas de partido y creo que es un empate justo. Pues ya pensar en el Alaurín, que es el siguiente partido del Alaurín. Sí, ya a ver partidos de ellos y a planificar durante la semana. Pues suerte para el partido. Muchas gracias. La afición del Marto volvió a nombrar a Cristian como MVP del partido, que está mostrando un rendimiento espectacular desde su llegada a Marto. Por su parte, nuestros oyentes eligieron MVP del Viejo Chamorro a Mosquera. Esto es una iniciativa que ponemos en marcha en esta primera jornada como locales y que estará disponible tras finalizar cada uno de los partidos que juguemos en casa. En Twitter se publicará una encuesta con los 4 jugadores destacados del partido y podrán elegir a su favorito. Al final de la temporada, el jugador que más MVP del Viejo Chamorro acumule tendrá un reconocimiento por nuestra parte. Y bueno, ahora también conoceremos la opinión de nuestro invitado de hoy respecto al partido entre el Marto y el Torrejimeno. La entrevista ha salido un poquito más larga de lo habitual, pero vale muchísimo la pena. En la segunda parte de la entrevista, Alex nos cuenta el funcionamiento del fútbol base en Marto. Es una charla muy entretenida y didáctica que nos acerca a la cantera desde dentro a la afición. De verdad que es muy recomendable. Vamos con ello. El 5 de mayo de 2024, día de San Amador y del ascenso del Marto a Tercera Federación, nuestro invitado de hoy jugó su último partido oficial con el Marto, poniendo así el broche de oro a su carrera como futbolista. Después de muchas temporadas, 6 de ellas, si no me fallan los cálculos, defendiendo la camiseta del equipo de su pueblo, Alex Castillo colgó las botas con el objetivo cumplido. Actualmente, su amor y entrega por nuestros colores continúa al servicio del club, ahora como responsable de las categorías inferiores. Es un honor para nosotros contar con una figura tan importante para el Marto en los últimos años. Bienvenido, Alex, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme y antes de nada pues daros la enhorabuena por este espacio que habéis dado y creo que
hace falta estos espacios en el fútbol, sobre todo en el fútbol modesto y en el fútbol de barro que se dice. Y la verdad que mi enhorabuena porque es una alegría escucharos todas las semanas. A nosotros es que nos encanta el fútbol de barro, ¿vale? Mucho más que el profesional. Y bueno, me imagino que estarás yendo a alguno de estos primeros partidos del equipo en el arranque liguero. ¿Estuviste ayer en el partido del Derbi del Aceite contra el Toro Jimeno? Ayer estuvimos por allí abajo, por el polideportivo, y la verdad que me sorprendió mucho, primeramente la grada. Es una alegría, o a lo mejor no éramos capaces de ver la cantidad de gente que entraba en el Ciudad de Martos, pero sí en el polideportivo fuimos capaces ya de ver mucha gente que al final creo que dio un paso adelante para apoyar a este club, sobre todo en esta temporada que está fuera de casa, porque la verdad que no estar en el Ciudad de Martos es algo que es sentirte fuera de casa, pero sobre todo, primeramente, agradecer a esos aficionados y la verdad que una alegría enorme. Respecto al equipo, sí que es verdad que no, por ciertas circunstancias, no he tenido la oportunidad de verlo a lo largo de la pretemporada, pero sí lo he seguido en resultados, he hablado con compañeros, he hablado con el míster, luego también con Jairo Blumontón, que está muy cercano a ellos también. La verdad que las sensaciones creo que son las que estamos teniendo ahora, que son positivas, que creo que hay un gran equipo y bueno, respecto al partido de ayer, una primera parte donde, bueno, sí que es verdad que dominó un poco el conjunto tosiriano, pero supieron estar plantados en varias fases de esa primera parte y luego, bueno, pues las circunstancias de encajar primeramente un gol, pero saber reponerse rápidamente y la verdad que, bueno, pues fue una batalla en dos equipos que creo que van a realizar muy buen fútbol a lo largo de la temporada. Pues sí, muy buen análisis resumido, ¿vale?, del partido de ayer. Así que vamos a empezar un poco ya con esta presentación. Lo primero, ¿qué significa el Martos para Alex Castillo? Bueno, el Martos para mí creo que lo ha sido todo en mi vida a nivel deportivo. Creo que desde que empecé a 5 o 6 años jugando en las categorías inferiores, hemos estado ligados a un escudo, a un campo, a un club y a unos colores que bueno, al final han marcado mucho mi trayectoria, no solamente deportiva, sino laboral y personal, porque al final te hace quedarte por aquí siempre ligado a un club. Aunque haya estado en otro equipo y eso, pero al final siempre tenía la idea de estar en el Martos Club Deportivo y la verdad que para mí es un escudo que llevaré toda mi vida, independientemente de donde esté. A ti siempre se te ha asociado, Alex, con tener un carácter y una actitud especial en el campo, como si fuese algo personal más que un deporte. ¿Es precisamente por esto que estamos hablando, de al ser marteño y haber formado tantos años parte de este club, o es una cuestión de profesionalidad? ¿Eres así también fuera del terreno de juego? Yo tengo muy claro que cuando me comprometo con una cosa doy el 100% o incluso más. Entonces, cuando yo me comprometo a jugar al fútbol desde el inicio de una temporada, yo me comprometo esté en el equipo que esté. Y más aún si es encima el Martos Club Deportivo, porque es mi pueblo. Entonces, intenso, muy intenso, trabajador. Creo que me puedo destacar por muy trabajador, porque sí que es verdad que darle a la pelota me costaba y lo único que podía hacer bueno era... Pero tampoco es eso. sí. Lo único bueno que podía tener era trabajar, sacrificio y esfuerzo, que es lo que siempre he intentado trasladar, independientemente con brazalete que sin brazalete, trasladarlo desde el terreno de juego al vestuario de las gradas. Yo creo que también así se engancha mucha gente cuando te ves luchar, no da un balón por perdido, esa pequeña agresividad que se tiene que tener en el fútbol y al final pues eso también engancha a la afición y engancha a los más jóvenes. Cuestiones de forma de ser o demás, bueno, luego también soy más tranquilo en otros aspectos, pero sí que es verdad que también el genio me caracteriza, me enfado con cualquier cosa y cualquier compañero lo puede comprobar y la verdad que bueno, que a intensidad sí que es verdad que muy poquita gente en el campo podía superarme, igualarme sí, superarme ahí donde yo era fuerte. La verdad que en el viejo Chamorro siempre ha sido la afición muy tribunera y le gusta este perfil de futbolista. Bueno, la pregunta que te habrán hecho ya muchas veces desde que lo dejaste, ¿echa de menos el fútbol? Porque realmente se te veía bien físicamente, no creo que fuera una cuestión de edad o forma física.
No fue una cuestión de edad ni de forma física, fueron cuestiones personales y al final la familia está ahí y el tema laboral y demás, pues al final hay muchas cosas que tienes que sopesar, aunque físicamente al ratillo de quitarme, bueno, ahí había salido un par de achaques, pero bueno, entendemos que también es de la tralla que le hemos dado al cuerpo, pero echarlo de menos. Echo de menos los domingos sí lo echo de menos. Entrenar no, entrenar a las 9 de la noche, frío, esa historia. La verdad que también las pretemporadas eran muy vistosas porque entrenas muchos días, vas a jugar otros partidos que no es la liga normal, haces otras cosas diferentes. Pero sí que es verdad que entrenar no, porque ahora mismo disfruto mucho de mi familia, de mi hija y demás. Pero sí que es verdad que los domingos en los últimos años lo he disfrutado mucho porque, por suerte o por desgracia, hemos coincidido con muy buenos grupos de chavales que han venido a jugar y te hacían pasar muy bien los domingos, muchas risas, mucha historia. También te lo tomaba algo más profesional, entre comillas, porque veía el día de antes partidos de los otros rivales, cosa que no hacías con 20, 25 años, eso no lo haces pues ya cuando estás más sentado. Y sí disfrutaba mucho los domingos, porque te lo tomabas mucho más profesional, te tenías que cuidar más y al final esa chispita que tenías el sábado, esas ganas de que llegase el domingo, de poder competir, tú 3 horas antes ir a tomarte tu café antes de ir al Chamorro, ver a la gente ilusionada después cuando ganabas por la ciudad, pues la verdad que eso sí se echa mucho de menos. Pero bueno, hemos sabido paliar esas cositas con otras cosas y desde la grada disfrutando cada domingo. Pues Ale, para que los oyentes también lo sepan, te voy a explicar un poco el objetivo y la estructura de la entrevista. La intención es que te conozcan un poco los más jóvenes, que sepan tu trayectoria deportiva, porque es muy reciente, entonces pues la mayoría de los oyentes te conocerán, pero bueno, pues si a alguno se le escapa quién es Alex Castillo, también hablaremos de tu etapa como futbolista. Y después nos centraremos en la faceta de la cantera, que es el actual puesto que ocupa dentro del club, para que también la gente conozca cómo funciona este área, que recientemente se está reactivando y con muy buenas sensaciones y con futbolistas que tienen buena pinta. Así que, en primer lugar, vamos a hablar de tu trayectoria como futbolista. Debutas con el Marto Senior en la temporada 14-15, aunque tu primera temporada completa en el club es un par de años más tarde. ¿Nos puedes contar un poco cómo recuerda aquella primera experiencia con el club? Bueno, aquella primera experiencia sí que venía de juvenil, quiero recordar que debuté con el primer equipo con Pepe Bermúdez de entrenador, en paz descanse, y la verdad que tenía un grupillo muy bonito de la pretemporada y demás que se veían, era muy interesante, y el debut lo recuerdo con la grada llena, aplaudiendo porque además debuté con otro compañero y aplaudiendo a la gente que debutábamos y aquellos años se veía muy buen fútbol porque había muy buenos futbolistas. Y la verdad que bueno, yo en esa época pues aprendiendo de esa gente y lo recuerdo como uno de los momentos de decir, creo que me he merecido estar ahí. Antes de tu vuelta al Marto, estuviste en Mengíbar y Porcuna. ¿Qué te aportó tu paso por estos equipos antes de volver a tercera para quedarte? Pues ¿Era parte del plan que volviera a Marto o te marchaste sin saber si volverías? Pues mira, la temporada que me marché a Mengíbar viene tras estar con los compañeros que estaba ahí entre tercera división, ¿no? Con Diego Delgado, y al final hablé con él y dijo, mira, Alex, no va a tener todos los minutos que va a querer. Creo que es una buena oportunidad y por las características de los futbolistas que iban, que hicimos un grupete muy bonito en el coche con David Carrillo que iba para allá, Francis Martos que venía de la cantera del Villarreal, que venía lesionado, de ahí de Torredón Jimeno. Montamos un cochecillo muy bonito y la verdad que por los futbolistas que había, Félix Vilches pues nos comió bien la cabeza para quedar, creo que éramos terceros o segundos, que teníamos promoción de ascenso a lo que era antes la andaluza, no la división, ¿no? Y la verdad que fue muy buen año aquel en esa cesión. Después, pues, bueno, creo que estábamos con Porcuna. Y bueno, ese salto la verdad que fue muy interesante porque encontré un entrenador que confiaba en mí desde el principio, a pesar del estado de forma regulero con el que llegué, y sobre todo un preparador físico que fue magnífico, que supo ponerme a tono y quizás fue una de las temporadas
sino de las que más minutos he podido disputar con esta última. Y la confianza del entrenador conmigo ahí, y además un entrenador muy del perfil de Fernando Campos, supo ponerme en el sitio donde tenía que hacer el trabajo que sé hacer, y la verdad que eso me hizo, sí que de aquella manera, que yo le agradezco al Porcuna eternamente, sobre todo a aquella gente que es maravillosa, es excepcional, esa oportunidad que me dieron, que me hubiera gustado poder devolvérsela con más temporadas allí jugando, la verdad, que por ciertos motivos no pude ser y recalé en otros equipos, pero esa temporada me hizo volver al Martos Club Deportivo, que la verdad que se disfrutó mucho esa vuelta, porque ya venía con un bagaje o con unos partidos de calidad. Pues tras tu paso por el Toro Don Jimeno, ya es cuando llegas definitivamente al Marto, donde estás 5 temporadas hasta tu retirada. 5 temporadas en las que fuiste un jugador muy importante. Es muy fácil dilapidar el trabajo de muchos años en estas categorías y muy difícil recuperar la posición, porque el fútbol es muy igualado, muy competitivo. Incluso las promociones de ascenso a veces, por qué no decirlo, son un poco injustas. ¿Cómo recuerdas tu paso por el Marto en esas temporadas en las que estuvimos en Andaluza, División de Honor, temporadas que el Marto en las que no acostumbraba a jugar? Pues bueno, las temporadas, sobre todo las 2 primeras de las temporadas que en mi vuelta ya definitiva al Martos, son 2 temporadas con una bastante inestabilidad institucional, donde, bueno, venían futbolistas con mucha calidad pero poco compromiso, o venían futbolistas que parecía que estaban contratados a la provincia y luego no daban todo lo que tenían que dar. La verdad que temporadas complicadas. También hubo paso de gente muy veterana que creíamos que tenía que darlo todo y luego no salía todo lo correcto, pero bueno, muy difíciles. Al final las categorías están por algo y hablan ellas solas cuando salen los resultados, pero creo que me voy también con la sensación esos años de haber conseguido compañeros y jugadores que puedo decir que puedo llamarlos por si necesito algo de ellos, que puedo considerarlos amigos, muy buena gente, sobre todo de Córdoba. Y bueno, unos años complicados, porque además vino pandemia, luego que sí reestructuración de grupos, luego que sí bajaban y tal subían, y la verdad que ese descenso aquella temporada en los despachos, porque fue en los despachos totalmente, independientemente de lo que se pueda decir con el reglamento en la mano y demás, fue totalmente los despachos, porque se juntaban todas las circunstancias para que fuese así. Y bueno, pues supimos después poder reponernos, a pesar de algún batacazo importante en esos playoffs que dices, que en Torre Don Jimeno, pues bueno, después de ser el mejor equipo con muchísima diferencia ese año, el Birche de chico supo jugar su partido ahí, y todavía sueño una jugada en el minuto 30 y tanto que en el segundo palo podía haber metido el primer gol nuestro y a portería vacía y la fallé. Todavía sueño con esa jugada, pero bueno, al final creo que también esto del fútbol es mucha suerte, y tuvimos esa suerte a la temporada siguiente de poder estar en División de Honor, y bueno, ya sabéis los últimos años. Yéndonos ya a tu última temporada, la temporada del ascenso, ¿tú conocías a Fernando Campos antes de que fuera tu entrenador, o es la primera vez que coincidiste? Porque tuviste un papel muy importante en su equipo, además de ser el capitán, era una pieza clave, el jugador de su confianza, que disputó muchísimos minutos y que fue súper importante a nivel deportivo en el esquema de Fernando Campos. ¿Cómo surge esa relación con Fernando? Pues bueno, cuando llega Fernando Campos está la salida de Carlos Rando. Yo venía de jugar poco con Carlos, sí que venía de una lesión y demás, y bueno, a raíz de venir Fernando, pues decidió poner la primera semana a la gente que él creía que tenía que poner, y a raíz de ahí empezar a jugar, empezar a salir los resultados. Y bueno, el fútbol muy caprichoso en ese sentido. Pero yo no había oído hablar, no había hablado con Fernando Campos nunca, se había oído hablar de él, de hecho un entrenador súper contrastado en la provincia, y había oído hablar muy bien de él, sobre todo en el tema cercano con sus futbolistas.
Y bueno, a mí me lo demostró y a mí me ganó como su hijo futbolístico en el sentido del Martos Club Deportivo y de la etapa que ha estado ahí. La verdad que yo le tengo un cariño enorme y un aprecio enorme porque sabía sacarnos a cada futbolista lo que teníamos que sacar para poder tener lo mejor de nosotros en el campo. Y bueno, llegó un momento de la temporada en el que si necesita aliados dentro de un equipo cuando las vacas son flacas, creo que tiene que tirar de los veteranos. Y él supo cogernos a los veteranos, supo decirnos, oye, aquí estoy yo estoy con vosotros a muerte y me tenéis que sacar las castañas del fuego. Y al final, pues bueno, los veteranos, en este caso yo como capitán, pues ganó mi confianza y yo lo que decía desde fuera intentaba trasladarlo dentro. Y la verdad que bueno, que salieron al final las cosas de aquella manera y supimos resolver la primera temporada suya, que casi llegamos a engancharnos a la Copa y demás. Y luego, pues bueno, al final en ese minuto 94 de la famosa temporada, pues poder tener ese ascenso. Al principio de esa segunda temporada de Fernando Campos, el objetivo realmente no se marcó, por lo menos por parte de la directiva, en un primer momento, que fuese el ascenso. Sin embargo, nos metimos en una dinámica ganadora y el ascenso de repente se veía al alcance de la mano. Tú como capitán, ¿qué papel tuviste en esta situación? ¿Transmitiste calma? ¿Implementaste un cambio de mentalidad en los jugadores más jóvenes? ¿Hiciste que el vestuario creyera en ese ascenso o surgió todo de forma orgánica? Pues bueno, al principio de temporada es como dices tú, nosotros era mantener la categoría, visto los presupuestos que teníamos, no éramos de los mejores en ese aspecto y nosotros íbamos a mantener la categoría. Siempre, oye, nunca hemos dicho no a nada, pero sí que es verdad que siendo conscientes y realistas de los otros equipos que había, muy buenos equipos, un San Pedro, Mija, además, que ahí estaban, un Porcuna que ahí estaba también, que eran equipos muy potentes. Y bueno, empezamos a ganar, empezamos a tener buena dinámica. Sí que es verdad que después hubo otra dinámica más también negativa, pero que ahí fue un clic para poder engancharnos arriba, pero la verdad que ya nos veíamos ahí arriba, nos veíamos luchando con los mejores y salían los partidos y al final pues cuando tú estás ahí somos un grupo porque esa fue la base principal de ese año, que éramos grupo, que daba igual que entraba, que ahí mordíamos y moríamos por todos y eso quieras que no hace mucho. Y bueno, empezamos a creérnoslo y al final pues el míster, como digo, toca la fibra mental y cuando el míster te pincha y te lanza órdago y al final te hace ver que tú tienes que estar ahí entre los tres primeros, pues al final luchas, trabajas y los domingos sales a ganar para poder estar ahí y creérnoslo, sobre todo creérnoslo, porque veíamos, yo sobre todo, pues al final soy de Martos, sales por Martos, ves Twitter de Martos, ves todas esas cosas y veías a la gente ilusionada. Y nosotros, evidentemente, la gente de Martos lo trasladamos al vestuario. La gente tiene que saber que a nosotros, que somos marteños, tenemos que enganchar a la afición porque luego luchamos al día siguiente, los lunes, cuando pierdes y te ve el aficionado y te dice cuatro cosas, joder, pero cuando ganas se te hincha el pecho y vas por ahí más contento que nada. Y eso la verdad pues que llegaba al entrenamiento y decía, dicen cómo está la gente que te para, que está ilusionada, que quiere vernos en tercera división, que no sé qué, que puede ser una fiesta. Y al final pues eso se contagia. Por ahora te haces, para cerrar esta parte, una serie de preguntas cortitas. ¿Cuál es el momento más feliz que recuerdas como futbolista? Sin duda ninguna el ascenso a tercera, sobre todo, pero me quedo también con el día de mi despedida en el Ciudad de Martos. Deportivamente, ¿cuál crees que fue la mejor temporada de Alex Castillo? Pues creo que mi temporada más completa fue en Porcuna. Mentiría si te digo que la temporada del ascenso, porque sí que es verdad que a lo mejor por minutos fue esa la mejor por minutos, pero en Porcuna creo que pegué el saltito que necesitaba para poder engancharme a los equipos de mayor categoría y ese creo que fue mi mejor año. ¿En qué momento decidiste que iba a ser tu última temporada, la del ascenso? Pues bueno, no lo he querido contar antes, pero uno de los motivos también a lo mejor que tienen mucha culpa del ascenso fue
la semana de San Pedro. Yo tenía boda de una de mis mejores amigas el sábado y bueno, se decidió jugar el sábado porque ciertos futbolistas el domingo tenían ningún futbolista miró por mí. Entonces, en esa semana dije, o ya llevaba pensado diciendo, esta tiene que ser mi última temporada, no pensaba en el ascenso ni pensaba nada. Pero ya el míster estuve hablando con él también y dije, mira, míster, creo que es la oportunidad que tenemos porque si ganamos San Pedro en casa, le comemos la tostada, nos ponemos por delante de ellos y somos equipo de ascenso, tenemos mucho ganado. Pues lanzamos los dados, yo ahí reuní a los compañeros, le dije que yo por ello me quedaba sin boda de mi mejor amiga y que jugábamos el sábado, pero jugábamos el sábado con la condición de ganar, porque este era mi último año. Qué bueno. Y yo eso se lo dije, digo, este es mi último año, yo hago esto por vosotros, pero por mí tenéis que hacer esto, tenéis que ganar, tenéis que salir, tenéis que cuidaros, porque también la temporada de cuidarse, que los niños jóvenes salen un montón. Y se lo dije, y en esa semana se cuajó, como quien dice, creo yo, aparte de toda la trayectoria del año. Ahí el míster supo meter, yo supe meterle, y yo creo que metimos ahí a los chavales, y ahí fue cuando decidí y me tiré de que era mi última temporada y que quería acabar con el ascenso, que yo me tenía que ir de Marto con los deberes hechos, porque si yo vine a Marto era con el objetivo de devolver a Marto a tercera división. Y bueno, pues finalmente se pudo lograr. Pues ya hemos dicho varias veces, Alex, que siempre fuiste un jugador intenso, que eso no era negociable. Pero ahora como aficionado, ¿cómo vives los partidos? ¿Te duele lo mismo? ¿Qué tipo de aficionado eres actualmente? ¿Ha cambiado tu forma de ver las cosas? Pues mira, lo veo muy tranquilo, lo vivo muy tranquilo. Sí que es verdad que no me altero, sí que es verdad que me gusta que ganen todos los partidos, ¿qué tal? También soy muy crítico porque hacen cosas que, si se hacen cosas mal o creo que está, pues evidentemente yo las digo. En esa parte soy muy sincero. Pero sobre todo lo vivo también como si yo todavía estuviese en el equipo, como si no estoy convocado, lo vivo desde fuera. Y me duele mucho ver sobre todo la temporada pasada, que fue bastante dura. Vivía y veía compañeros, David Horno, David Jiménez, a Jairo, lo veía muy dolido dentro porque no salían los resultados, porque al final ves que es un campo que no te permite hacer muchas cosas más, que además ahora aquí agradezco al ayuntamiento que puedan hacer la obra esa, porque a partir de esa obra vamos a ver fútbol de calidad, vamos a ver muchísimo fútbol, porque se va a valorar mucho lo que antes los futbolistas hacían en ese campo. Totalmente. Y lo vivo de esa manera, sobre todo metiéndome mucho en la parte todavía de futbolista. Y no te voy a engañar, también de una parte analítica por la formación que estoy adquiriendo como entrenador, con los cursos que me estoy sacando, pues al final también te fijas muchas cosas de esas, porque al final quieres ir metiendo conceptos y quieres meter cosas en la cabeza para en un futuro pues ver qué posibilidades tienes tú también como entrenador. Pues si te parece, Ale, ahora vamos a hablar sobre la cantera y tu actual cargo dentro del club, como máximo responsable que eres de este área. En nuestras entrevistas anteriores hemos hablado bastante de la cantera y cómo con la llegada de la actual junta directiva no solo se ha recuperado, sino que ya está nutriendo de jóvenes al primer equipo. Como responsable de las categorías inferiores, ¿nos puedes contar cómo te llega esta oportunidad y en qué consiste exactamente tu puesto? Bueno, la oportunidad llega a través de mi gran amigo David Siley, presidente, pues que ve en mí la persona en ese momento idónea de poder llevar hacia adelante las categorías inferiores, porque él tenía decidido que al final los niños los que van a ver, los futbolistas que van a ver son del Marto Club Deportivo los domingos, eso es una realidad, y a los que quieren ver son en el Ciudad de Marto al Marto Club Deportivo. Entonces creíamos de que teníamos que tener una cantera, sobre todo una final de trayectoria de fútbol 11 para poder tener ese salto a las categorías senior y al final poder nutrir al Marto Club Deportivo de gente de Marto o de la provincia, porque al final tienes que buscar a gente y eso es así, no todo el mundo puede llegar a jugar en tercera división, pero bueno, veíamos potencial porque teníamos en ese momento, Jairo venía de hacer 2 temporadas muy buenas con el juvenil, que al final mantuvo un poco las categorías base y teníamos juveniles potentes y creíamos que teníamos potencial para empezar a hacer las cosas medianamente bien y bueno,
pues nos sorprende de que esa primera temporada tuvimos la aceptación que tuvimos con más de 200 niños y se ratificó a la temporada siguiente pues, con más de 250. Entonces, pues la verdad que muy bien, una alegría inmensa, sobre todo esos 2 primeros años. Y bueno, pues mi faceta de hacer las cosas dentro de las categorías base, pues bueno, me encargo sobre todo de la gestión de fichas, de documentación, de lo que son los horarios de de los partidos y demás, y bueno, de los horarios de entrenamiento. Los primeros años sí que es verdad que me he encargado también del aspecto de la ropa, material y demás, pero este año ya por temas de tiempo y eso, he delegado en Jairo y en Juanma, que son dos pedazos de entrenadores que me están echando una mano enorme, y ellos ya se quieren más en el plano deportivo y en el plano de material y eso, porque creo que también tienen que tener esa visión un coordinador. Yo al final a mí no me quedaba tiempo en mi vida porque me quito casi del fútbol para tener tiempo y eso me iba a quitar tiempo. Ojalá, es lo que le digo cuando teníamos algún problema o cualquier cosa a los padres, les decía, ojalá pudiese estar de 4 de la tarde a 11 de la noche viendo entrenar, viendo los partidos y poder valorar muchas cosas, poder decir a los entrenadores tienes que mejorar esto, o creo que puedo hacer esto, o tener una trazabilidad buena de niños. Entonces era muy complicado esa faceta que ahora la está haciendo Juanma y Jairo. Pero en definitiva una gestión íntegra de documentación y económica de las categorías básicas. ¿Y cómo está actualmente la estructura de la cantera del Marto? ¿Se ha podido crear al menos un equipo por categoría? ¿Este año también ha habido tantas fichas como los 2 primeros? Este año, pues bueno, las circunstancias no entiendo también muchas cosas, la verdad, porque hemos tenido problemas en varias categorías, sobre todo en varias categorías donde estamos en la máxima categoría provincial. Hay niños que han decidido por ciertos motivos irse a otros clubes o ciertas circunstancias que creo que no hay que darle más vueltas, pero sí que es verdad que no hemos hecho todos los equipos que queremos hacer. Por ejemplo, un cadete de fútbol normal no hemos podido abarcarlo porque los demás clubes pues, han tenido a los otros niños. Luego no hemos podido sacar en un segundo andaluza Benjamín, que era la máxima categoría, y al final hemos tenido que salir en cuarta porque no teníamos todos los niños que teníamos que tener. En definitiva, hemos tenido un poco de bajón, el femenino también se nos ha mermado un poco este año con la salida de varias niñas a categorías superiores en Jaén y a otras canteras que la han llamado. Entonces, pues bueno, no hemos tenido todas las fichas que queríamos tener, pero bueno, hemos sacado en casi todo, que al final también es algo importante y sobre todo, pues bueno, hemos sacado lo que he comentado antes, que al final una trayectoria que queremos, que es el final de trayectoria de un equipo base, que es el fútbol 11 juvenil, y senior B hemos sacado pues, un juvenil y un senior B que creo que puede dar mucho que hablar de aquí a unas temporadas para el Marto de tercera división. Y a propósito de ese equipo senior B, la temporada pasada tuvo un inicio complicado, pero terminó con muy buenas sensaciones en la Copa. ¿Crees que pese al cambio de entrenador el proyecto se está asentando y viene para quedarse? ¿Cómo fue lo de poner a Jairo al frente? ¿Fue esto una decisión tuya? Sí, bueno, al final las decisiones, sobre todo los entrenadores de las categorías base, recaen sobre mí. De esa libertad la tengo con David Sile, evidentemente muchas veces consensuado con ellos, pero me dan la libertad de eso. Y bueno, el año pasado tuvimos la suerte de tener a Edu y a Mario por aquí. La verdad, unos excelentes entrenadores, sobre todo personas que les deseo lo mejor para esta temporada en el Real Jaén B. Pero bueno, se asienta este año al senior B. Sí que es verdad, y Jairo lo sabe, que no fue la primera opción Jairo, tuvimos otras opciones, pero sobre todo por experiencia, ¿vale? Con el equipo senior. Pero bueno, llegado el momento, pues creíamos, y sobre todo los niños que pasaban de juvenil a senior y los seniors que se querían quedar aquí, una de las condiciones era que estuviese Jairo y su cuerpo técnico, tanto Álvaro como su primo, que al final, pues la verdad que han montado un senior B bastante interesante. Creo que tienen bastantes cosillas, tienen futbolistas 3-4 en dinámica del primer equipo y bueno, la victoria de este domingo ratifica que ante un Todo Valdepeñas, que es uno de los veteranos, sobre todo de la categoría máxima provincial, le ganamos y bueno, la primera parte hicieron una primera parte que estuve viéndolo, una primera parte muy muy buena. Creemos que es la línea, creo que no debe desaparecer ni seguro 100% ni juvenil ni senior B, porque creo que es la línea que debemos de seguir para poder tener a aquellos niños que al final
No es por una o por otras cosas, pero es que el Martos Club Deportivo es el equipo de tercera división de Martos y al final es donde quiere verse un niño jugando. Donde tenemos que ser fuertes las categorías base, juvenil y senior B, para que tengan esa trazabilidad. Evidentemente todos los niños no pueden llegar a jugar en tercera división, ni más para arriba, eso es así, eso es una realidad porque ser futbolista es muy complicado. Pero creo que hay muy buenos jugadores, muy buenos niños que se están tomando esto en serio, que han vuelto a recobrar la ilusión en un juvenil. Y bueno, visto está que tenemos a Siso como estandarte del juvenil que está con el tercera, pero luego tenemos a Illana, tenemos a Aarón, tenemos a Ángel, que al final están subiendo con ellos y que le están dando ese plus de trabajo al primer equipo y están aprendiendo de él. Y mientras que termina de asentarse este señor B, ¿vale? En tu caso estuviste en Mengíbar y Porcuna como paso previo a asentarte en tercera división con el Marto y el Torredonjimeno. ¿Cómo ves, entre comillas, estas cesiones como paso intermedio entre el B y el A? ¿Existe riesgo de perder a los jugadores si realmente luego tienen nivel para jugar en tercera? Si un futbolista quiere jugar en el Martos Club Deportivo, lo llama el Martos Club Deportivo, hablando de aquí, va a venir al Martos Club Deportivo. Eso es así. ¿Cómo entiendo las cesiones? Siempre que sea para mayor categoría, lo veo lógico. Lo veo totalmente lógico. Pero si no es para mayor categoría, no lo veo lógico. Evidentemente ya llega un momento en Arsenio porque bueno, te ofrecen que si gasolina, que si un sueldo, que si por partido y todo eso. Nosotros como filial no podemos permitirnos eso. Entonces, ¿qué pasa? Que compite contra otros equipos que sí lo ofrecen, aunque sea 5, 10 o 15 euros cuando va, pero ya compites contra eso y es muy complicado retener a buenos jugadores. Ahora, mira, hay futbolistas que se habrán ido este año que podrían haber estado en nuestro Senior B y estar en dinámica de primer equipo, que se han ido a otro equipo. Superior categoría, perfecto, lo veo lógico. Lo veo lógico. Si va a ser de crecimiento, si va a servir para que tú mejores, que va a servir pero que no sea una cuestión de dinero. Que no sea una cuestión de dinero. Me voy a este club no por nada, aunque me vaya a quedar último, pero me voy por 15 euros. No. Te vas porque vas a crecer futbolísticamente. Y luego, evidentemente, dentro de nuestro club, a mí me llama de otro club superior. Oye, Alex, mira que estamos interesados en este futbolista, que nos viene muy bien. Pero, oye, ¿va a disputar los minutos que tiene que disputar? Sí, pues para adelante, evidentemente. Vía libre, pero para crecer. Nunca para mantenernos. Que sea para crecer. Y, evidentemente, yo creo que si tú eres de Martos, tú has jugado en el Martos, te vas y te llaman Marto de tercera división, tú te vienes al Marto de tercera división. Eso es así. A nivel económico, la cantera, ¿cómo funciona exactamente? ¿Es independiente al primer equipo? ¿Genera dinero? ¿Ese dinero luego se reinvierte en la propia estructura de la cantera o esto repercute en beneficio del primer equipo? Pues muy interesante esta pregunta porque creo que quien nos escuche no conoce realmente el funcionamiento de una categoría base en ese sentido. Nosotros somos totalmente independientes del primer equipo, ¿vale? Eso no queda de que el primer equipo nos eche una mano cuando lo necesitemos, como ahora te voy a explicar. Nuestra primera temporada, únicamente que con las pocas publicidades que pudimos sacar para equipaciones, más las cuotas de los padres, cumplimos. Tuvimos, el club nos prestó 1.000, 2.000 euros, pues eso es lo que tuvimos de superávit luego, que evidentemente tuvimos que devolvérselo al primer equipo. Si a nosotros nos presta, pues nosotros tenemos que devolvérselo. El siguiente año introducimos Senior B y el Senior B nos cuesta el dinero, es una inversión que el primer equipo va a adquirir porque es una inversión. Al final estás creando futbolistas porque luego lo que vas a tener es costes más abaratados luego para tercera división. Entonces, este año, si hubiéramos quitado, el año pasado, si hubiéramos quitado el Senior B, hubiéramos sido exactamente igual. Nada más que con las cuotas de los padres y las pocas publicidades se mantiene un club. Sin subvención, sin nada, únicamente con cuotas y con publicidades. Ahora, el hándicap que tuvimos el año pasado, un senior entre 15, 20, 25 mil euros te cuesta. Pues eso es lo que el Martos Club Deportivo nos ha ayudado, el Martos Club Deportivo del primer equipo, es lo que nos ha ayudado a través de su cuenta interna a nosotros, porque tenemos dos cuentas totalmente diferenciadas, ¿vale? Entonces, evidentemente, y creo que se puede hablar de cantidades, y lo estoy hablando, es lo que nos cuesta una categoría base. Este año, pues bueno, vamos a ver si somos capaces a través de publicidades
y de intentar a lo mejor de algún aporte económico que podamos coger de alguna otra subvención de categoría base que el ayuntamiento saca, pues intentar poder cogerla para poder paliar ese déficit que vamos teniendo con el primer equipo. Pero para aquello, sobre todo porque se escuchan muchos comentarios, seguramente habréis escuchado, es que antiguamente las categorías bases serían para pagar a los futbolistas del primer equipo. Error, negativo, es falso, totalmente. El Martos Club Deportivo de tercera división es una cosa y de Senior B hacia bebé es otra totalmente independiente. Nos llamamos Martos Club Deportivo, pero independiente económicamente. Hablaba antes también de una subvención que da el ayuntamiento a este tipo de categorías inferiores deportivas. Exactamente, me imagino que la cantidad dependerá de las fichas que haya federativas de niños que están en cada cantera. Correctamente. Reparte tanto para unas subvenciones para deportes individuales y otras para deportes colectivos. Dentro de deportes colectivos entraríamos nosotros y se atiende, pues bueno, bien primero a la masa social que pueda tener, abonados, socios y demás, a los gastos que pueda tener, sobre todo de los equipos de máxima categoría, pues por ejemplo con el Marco Fútbol Sala, pues los viajes que tiene por toda España, pues al final pues la categoría que está. Y luego también por fichas federativas, evidentemente, ellos tendrán establecido el baremo que tengan que establecer y atendiendo a esos gastos y a esas fichas federativas, sobre todo las categorías en las que están, lo mismo que por ejemplo el de básquet, pues la categoría que está, ¿no? Que es nacional o autonómica, creo recordar, pues entonces pues dependiendo de eso, pues ya atienden a unos baremos y a unas cosas. Nosotros no hemos accedido todavía a una meta, pero ahí está trabajando David Siles con el ayuntamiento, que están siempre súper colaborativos y la verdad que no dejan de lado al Martos Club Deportivo y trabajando en ello, pues para poder tener algo más de apoyo económico en ese sentido. Y en cuanto a los entrenadores de los equipos de la cantera, Alex, ¿cómo toma la decisión de que se encarguen unos u otros? ¿Tienen en cuenta algún tipo de formación académica o una trayectoria deportiva en cantera o equipos senior? Pues bueno, principalmente intento que sobre todo tengan la titulación. De hecho, todos los entrenadores que están entrenando hoy en día tienen su titulación mínima, que es la de monitor de fútbol o la de UEFA C, que se llama ahora. Todos tienen la mínima, pero luego también busco, dependiendo de la categoría, por ejemplo, este año tenemos a Antonio Caballero en el Benjamín. Busco eso, que sea a lo mejor un futbolista pues más o menos de entidad, que lo vean los niños como ejemplo y eso, y yo creo que esos futbolistas pueden enseñar mucho a los chavales, evidentemente, si ya tienen su formación en ciencia de la actividad, deporte físico, magisterio o alguna cosilla de esas, como por ejemplo el último fichaje que hemos realizado del pueblo vecino, que es Bermú, que está con el Juvenil B, que es maestro, tiene UEFA B, y pues la verdad que es mucho mejor, evidentemente, cuanto más formación y sobre todo relacionada con el mundo del deporte o de la educación, pues al final somos formadores. Pero bueno, al final esto también depende de gente que te dé confianza y yo creo que tengo un equipo muy bueno de entrenadores y sobre todo un equipo muy involucrado de delegados, que eso también es muy importante porque al final los delegados no tienen beneficio, entonces pues sí que es verdad que también esa figura es bastante importante. En esta nueva etapa de la cantera hemos observado dos novedades, que son las secciones de fútbol sala y las de fútbol femenino. Estas novedades, Alex, vienen por necesidad, por demanda, o más bien se ven como una oportunidad de aumentar los niños de la cantera. Sí que es verdad que, por ejemplo, el equipo femenino venía ya con una trayectoria de un par de años establecido y bueno, pues al final se ha ido teniendo ese grupo de niñas y demás. Este año un poquito más mermado por la situación que hemos explicado antes, de que han ido a otros clubes y eso, pero al final, bueno, si tenemos esa demanda de que quieren jugar a fútbol 7, a fútbol 11, pues yo abierto a darle, evidentemente, yo no tengo ningún problema. Sí que es verdad, y lo he hablado mil veces con mucha gente, de que no tiene sentido hacer un área de fútbol sala femenina. Tenemos a uno de los mejores equipos del panorama nacional de fútbol sala femenino aquí en Martos. No tiene sentido que nosotros nos encarguemos de esa área.
Sin embargo, en el fútbol sala masculino, sí desde el primer inicio, me encabezoné yo un poco en que creía que tenía que haber un mínimo juvenil de fútbol sala, también para darle salida a aquellos niños que ya no les gusta jugar a fútbol, que no se ven jugando al fútbol, pero sí les gusta mucho el fútbol sala. Y sobre todo mi intención era aquella de crear un senior de fútbol sala, porque, perdonadme, pero con los habitantes que tiene Martos, ¿por qué no tenemos senior de fútbol sala? Y con la cantidad de gente de Martos que juega al fútbol sala. Hay muchísima afición aquí. Pero fuera de Martos que está jugando en equipos que están federados o menos federados, pero ¿por qué no hacemos equipo de fútbol sala? Entonces, evidentemente los equipos senior, pues ya sabes que llevan un coste, como te he explicado a lo mejor en fútbol, que es más o menos tanteando los mismos costes, y la verdad que bueno, que es una de las cosas que más ilusión me hacía, porque yo me acuerdo en los años de mi Pelsa y demás que había muy buen fútbol sala y me hubiera gustado mucho recobrar esa área. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo y a ver por dónde me salimos. Pues ahora vamos a hablar de la pregunta del millón. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene que coexistan en una ciudad pequeña como Martos 3 canteras? ¿Disminuye esto la competitividad, Alex? ¿Diluye el talento del futbolista al jugar en divisiones inferiores a las que podrían aspirar si estuvieran unificadas? Pues mira, aquí ya te voy a hablar, no te voy a hablar como coordinador del Martos Club Deportivo, te voy a hablar como Alex Castillo y mi opinión verdadera. Y siempre lo voy a estar opinando, además mi junta directiva, sobre todo los más cercanos con los que estoy tratando las categorías inferiores, que es Jorge, Manolo Cazorla, Oscar Mena, David Siles, ellos saben mi opinión. Y bueno, es un error tener club, 3 clubes con 20 y tantos mil habitantes es un error, totalmente, porque primeramente no se crean equipos competitivos, porque yo me acuerdo perfectamente, yo cuando jugaba en las categorías bases, todos los equipos del Marco estaban en las primeras categorías y éramos de los 4 o 5 primeros, y eso era una realidad. ¿Por qué? Porque se hacían selecciones o jugaban los que más cualidades tenían, punto, y ya está. El fútbol tenemos que tratarlo como un deporte de competición, y eso es así porque lo vemos desde primera división hasta abajo. Evidentemente tiene su rama formativa. ¿Se puede hacer ambas cosas? Claro. Pero cuando tú pones a los mejores con los mejores, van a ser mejores. Sin embargo, cuando las cualidades tú pones altas y bajas, el alto no llega a mejorar todo. Se desarrolla plenamente. Y al final, las cualidades que debe de desarrollar el bajo, las suple el que tiene las cualidades altas. Por lo tanto, ni uno mejora ni nada. Al final nos quedamos estancados y es lo que está pasando ahora. ¿Que pueden convivir formación y competición? Totalmente. Tenemos los mejores equipos y después todo formación. Y esos de formación pueden competir. Hay competición federada, que la hace la federación. Hay competición no federada, que se hacen a través de colegios, institutos o por ejemplo, la Liga Sur. Y hay no competición, simplemente bajo entrenador porque quiero hacer deporte y ya está. Que antes se llamaba, hace 20 años se llamaba escuelas deportivas, perfecto. Ahora que se llame escuela del club que sea, de la manera que sea, como nosotros tenemos, por ejemplo, los bebés se llama escuela de fútbol Pepe Bermúdez, punto, ya está. Pero, ¿pueden convivir todos? Sí. Ahora, lo que no podemos estar ahora mismo es que los junio, julio y agosto de cada año se convierta el polideportivo en una feria, sinceramente, yo soy muy sincero, en que si no estoy en el equipo A, en el Martos, pues me voy a un equipo de la Tocitana, y si no, pues me voy al del Martenio al final. Como antes hemos hablado de unas subvenciones que van por ficha, pues al final a veces se convierte más en un negocio que en un deporte. Entonces, y te estoy hablando totalmente sincero, yo en esto ni quiero crear polémica ni nada, sinceramente, pero es mi opinión. Porque es bueno que se sepa la situación. Yo, y si me extiendo mucho, me lo dices y paro. No te preocupes. Pero yo tengo el claro ejemplo en mi persona de trabajo y sacrificio en el fútbol. A mí, mi primer año de fútbol me dejaron fuera del Martos Club Deportivo. Me dejó fuera Amador y Paco Lara. Mi entrenador es que ganamos la Copa Subdelegado después en el Martos Club Deportivo. Y a mí eso, pues yo me fui ese año a jugar al tenis y jugué en las escuelas deportivas. Y al siguiente año yo quería jugar fútbol. Y yo volví al Martos Club Deportivo y me cogieron entonces. Y a partir de ahí he ido creciendo. Y yo he jugado en la última categoría provincial. He tenido la suerte de la siguiente. He jugado en División de Honor y he jugado en tercera. Pero todo trabajando. El niño que le gusta el fútbol va a trabajar.
Pero el niño que le guste el fútbol y quiera trabajar, tiene que trabajar con los mejores medios. Y los mejores medios son teniendo compañeros competitivos, teniendo campos para poder entrenar y no entrenar escuetamente y todo eso. Y eso se consigue cuando nos unificamos todos. Punto. Si no nos unificamos, es una cosa que va a estar muy poco valorada o va a estar muy complicado que podamos sacar equipos competitivos. Pues precisamente muchas veces se habla de la unión de las canteras, pero finalmente nunca parece llegarse a un acuerdo. ¿Dónde reside la dificultad de conseguir esta unificación? ¿Realmente existe la intención de hacerlo? Sí existió la intención, de hecho, por parte de los 3 clubes, ha habido reuniones a 3 bandas, ha habido reuniones a 2 bandas, ha habido reuniones de todo tipo, incluso propuestas en lo alto de la mesa que casi han estado a punto de aceptarse. ¿Qué pasa? Pues que al final a unos y otros clubes pues tenemos unos intereses, evidentemente. Intereses, pues cada uno que explique sus intereses. Yo evidentemente no me pongo en la piel de nadie, pero por ejemplo, desde nuestra parte es únicamente y meramente deportiva. Porque nosotros, ya te digo, desde que hemos empezado la entrevista atendiendo a lo que es el fútbol base, mi propuesta solamente ha sido trayectoria final de fútbol 11, senior B y tercera división. No he nombrado fútbol 7, no he nombrado eso. Creo que hay clubes que lo están trabajando muy bien porque los resultados ahí están. No nos podemos poner una venda en los ojos, pero sí que es verdad que hasta que nos unifiquemos todo y sobre todo que los padres lo tengan claro. Sobre todo que los padres se alejen de las decisiones que pueda tener un entrenador, de las decisiones que pueda tener un coordinador o un director deportivo que diga este niño tiene que ir al A, al B o al C. Que se alejen de eso, que se preocupen únicamente porque los niños hagan deporte y porque compitan y vean realmente las cualidades que tienen su hijo. Yo por suerte o por desgracia no sé cómo seré cuando mi hija juegue en algún deporte, no sé cómo seré, lo mismo me vuelvo de una manera, pero voy a intentar educarla de aquella manera que sean ellas capaces de valorarse a sí mismas y vean dónde están y hasta dónde pueden llegar y si quieren seguir trabajando para ese deporte. Y eso es lo que tienen que hacer. Yo personalmente pido a los padres y a las madres que se alejen de cualquier decisión deportiva que hayan tomado respecto a su hijo. Otra cosa, evidentemente, que nos encontraremos como todo en la vida, que habrá entrenadores buenos, entrenadores malos, que los pongan más, los pongan menos, y a lo mejor pues, con algún niño se equivocan, evidentemente, como se equivoca Ancelotti cuando pone a uno o pone a otro, eso es así. Pero que realmente se alejen de aquellas decisiones deportivas que toman gente preparada, gente con formación deportiva, porque lo tienen y creo que están preparados para ello. Entonces, que dejen a los niños jugar, que divertirse y que todo en esta vida, al final, el fútbol yo creo que lo veo como un modo de vida. Al final tú compites y el día de mañana a un niño o ya con 18 años vaya a una entrevista de trabajo con 10 más y tiene que ser mejor. Pues en esto del fútbol, cuando tú quieres competir, tú quieres ser mejor y tú quieres ganar los partidos y tú quieres ganar las ligas, ganar una copa, pues para eso necesitan los mejores medios. Y los mejores medios se consigue unificados y teniendo a los mejores alrededor, sin duda ninguna. Pues estoy muy de acuerdo contigo en este sentido. Ha sido una charla sobre la cantera muy esclarecedora y didáctica. Y ya vamos a ir terminando, ¿vale?, con 2 preguntitas que suelo hacer siempre a las personas que vienen a este espacio. ¿Dónde te ves en el futuro? ¿Te gustaría probar en los banquillos o estás como en tu posición actual? ¿O más bien estás pensando ya en alejarte un poco del fútbol? Bueno, ahora mismo quiero alejarme un tiempo, quiero oxigenarme, quiero pasar tiempo con la familia, más del que estoy pasando, y sobre todo quiero volver a echar de menos el fútbol, porque te soy muy sincero, estos 2 últimos años de cantera me han quemado mucho, porque bueno, son muchos problemas diarios y nunca aciertas. Aquí nunca vas a acertar. No llevo a gusto de todo. Y siempre te equivocas, entonces como siempre te equivocas, creo que necesito yo también alejarme un poco para poder echarlo de menos. Como te digo, entrenar no lo echaba de menos y echo de menos jugar. Competir es lo que te gusta a ti. Efectivamente. Entonces, ahora mismo, pausa de hidratación, vemos el fútbol desde la grada, disfruto de los compañeros que veo, que tengo buenos compañeros del Marto, que es por ejemplo Mario Ruiz, David Horno, Fran Moreno, que me gusta mucho verlo a ellos, y disfrutar desde la grada. Y bueno, evidentemente yo me sigo formándome en el fútbol, tengo ahora el UEFA B, me quiero sacar el UEFA A y Fernando Campos me lo dijo,
va a ser muy buen entrenador y quiero hacerle caso. Quiero hacerle caso y evidentemente de aquí a unos años me gustaría volver a retomar esto. Yo llevo de trayectoria 15, 16 años de entrenador. Sí que es verdad que a raíz de hace unos años lo he dejado de entrenador y me he vuelto a la coordinación, pero sí, quiero volver a entrenar y evidentemente pues como jugador mi deseo grandísimo era volver al Marto y devolverlo a tercera división, pues evidentemente dentro de muchos años, ¿por qué no volver al Marto Club Deportivo de entrenador? Bueno, yo creo que tienes madera, ¿eh? Además vienes de familia, entrenadores, ¿no? Sí, eso sí, somos todos, la familia, todos. Sí. Bueno, y por último, Alex, ¿a quién te gustaría que entrevistáramos aquí en este podcast? Pues bueno, evidentemente ya lo han dicho mucho. Don Fernando Campos. ¿O tenés que hablar ya con él? No te paso el teléfono y seguramente que si le ofrece jamón viene, le gusta. Que pues ese sería uno de los grandes y luego, evidentemente, por aquí me voy a dos vertientes, si me lo permite. Una es futbolista, hay futbolistas por allí que tienen que venir, llámese Juanse, llámese Carrillo, Naucé, creo que son futbolistas que te van a abrir el micro, vaya, seguro para poder hablar. Y luego, evidentemente, me gustaría una sección muy buena, sobre todo de algún socio del Martos Club Deportivo, que seguramente haya en la base de datos, sobre todo, pues llámese el socio más longevo o el que más tiempo lleva de socio en el Martos Club Deportivo. Creo que él nos iluminaría con muchas partes del Martos Club Deportivo que ha tenido que vivir y sería muy interesante poder escuchar una versión de eso. Pues muchas gracias de nuevo, Alex, por estar aquí. Ha sido un rato de charla de fútbol muy chulo. Hemos aprendido, hemos recordado tu trayectoria y conocemos ya un poco mejor cómo funciona a nivel interno esa cantera que está tan empeñada la Junta Directiva y yo creo que acertadamente en revivir. Así que de nuevo gracias por estar aquí y ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por dejarme hablar, por dejarnos mostrar cosas que hay gente que no conoce. Y bueno, animo a toda la gente que escuche esto, que apoye al Martos Club Deportivo. Evidentemente creo que también el apoyo a los demás clubes, pero sobre todo al Martos Club Deportivo, donde necesitamos volver a casa, volver a sentir esa vista desde arriba del Castillo de la Peña, que nos vuelva a ver allí en el viejo Chamorro y volver a ver fútbol de verdad en ese estadio. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado tanto de la entrevista como lo hemos hecho nosotros. Muchas gracias por estar ahí, ya que sin ustedes y nuestros invitados este espacio no tendría sentido.